Andrés es especialista senior en desarrollo urbano y vivienda del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente lidera la implementación del Lab Ciudades del BID, un laboratorio para apoyar la innovación y experimentación urbana en la región. Su trabajo se centra en los aspectos económicos de la planificación y ha publicado varios libros sobre el mercado de vivienda de alquiler y la captura de plusvalías en Latinoamérica y el Caribe. Es un privilegio para nosotros contar con Andrés y además desde también Ocupa tu Calle estamos iniciando una alianza con ellos, así que tendremos varias cosas para hacer en común en adelante. Andrés, muchas gracias. Bueno, hola. Yo sé que no hemos almorzado, entonces ¿cómo le hacemos? Vamos a ser rápidos y vamos a tratar de hacerlo de la manera más dinámica, y apenas, si es el caso, si entra el food truck, paramos y seguimos después, no se van a preocupar. ¿Cómo paso la presentación, organizadores? Tenemos un clic. ¿Qué? No, se lo llevó. Ah, míralo acá. Le iba a echar la culpa al anterior expositor. Bueno, laboratorios. Voy a empezar haciendo un rápido. A ver esto cómo es. Plan de presentación. Primero les voy a contar cómo llegamos a esta propuesta de laboratorio. Después les voy a contar un poco sobre el concepto y finalmente un ejemplo de implementación. Entonces, la propuesta. Un poco, quería empezar por darles el contexto de lo que es el BID. BID, Banco Interamericano de Desarrollo, es la principal fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo. Llámese proyectos de inversión o llámese apoyo a reformas de política pública. En ese contexto, entonces, nosotros trabajamos con gobiernos tratando de incidir en la política pública y venimos de una división nueva que se crea en el BID que se llama Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces, el tipo de proyectos que nosotros hacemos en la región, 26 países de América Latina y el Caribe, son proyectos de mejoramiento de barrios, por ejemplo, proyectos de rehabilitación de centros históricos, proyectos de subsidios de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, hace un par de años empezamos a pensar cómo podemos innovar más. Y lo que dijimos de una manera inicial fue, bueno, existen las operaciones, como les digo, hay operaciones de inversión, que son recursos reembolsables, préstamos orientados a desarrollo, y por otro lado están todos los recursos no reembolsables de cooperación técnica y asistencia técnica. Entonces, eso es lo que aquí se llama operaciones. Y un poco veíamos, bueno, tenemos un área de investigación, el BID hace investigaciones más que nada aplicadas sobre política pública. Tenemos una red de ciudades, una red con los alcaldes de la región. Tuvimos una reunión bastante grande en Mendoza a principios de este año y en septiembre vamos a tener otra en Medellín. Y la otra idea fue crear este laboratorio de ciudades y de eso es que vengo a hablarles yo hoy. ¿Suena bien? Eso, y eso que no han almorzado, ¿ah? Entonces, el problema que nos plantearon los jefes fue muy sencillo. ¿Cómo generar más innovación en las operaciones del banco? O sea, sencillo como suena, pero difícil en la práctica. Porque cuando uno empieza a estudiar eso, pues innovación hay en todo lado, innovación hay en lo que hacemos en el día a día. Lo que pasa es que a veces no es de una manera sistemática. Y lo que uno ve en el tema de desarrollo urbano y vivienda, y yo creo que en otros sectores puede hacer lo mismo, es que muchas veces hay un reto en la conexión de la innovación, por ejemplo, con la demanda. Entonces hay nuevas ideas súper interesantes, por ejemplo Smart Cities, y entonces muchos donantes, empresas, académicos dicen, mire, tenemos que hacer esto y este tema de tecnología, súper interesante, pero muchas veces el alcalde está preocupado por otros temas mucho más inmediatos.
Entonces no necesariamente, digamos, como todo eso que pasa en el mundo de la tecnología se conecta fácil con las demandas de política pública. Y aquí me voy a poner un poquito más específico en términos del diseño de proyectos. Pero muchas veces cuando tú puedes hacer ese maridaje entre la nueva idea y la demanda, o sea, tenemos una idea súper innovadora y tenemos un alcalde que le interesa, muchas veces es difícil conectar eso con el diseño de proyectos. Y esto es un tema clave porque uno ve que muchas veces las buenas ideas se quedan en un PowerPoint. Entonces en el PowerPoint dicen, mira, queremos hacer esto y este es el proyecto que queremos hacer, pero eso no es un proyecto. El proyecto tiene que tener un análisis económico, financiero, ambiental, etcétera, etcétera, que me dice a mí, uno, si es posible, si no es posible, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Entonces, y eso vale plata. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a canalizar esas nuevas ideas que cuentan con el apoyo de un cliente y hacerlas un proyecto? Y después está lo más difícil. Y es cómo puedo hacer yo que cuando el proyecto ya existe, conseguir plata para la ejecución del proyecto. Este es el reto, no le estoy contando nada nuevo, este es el reto de la política pública de siempre. Entonces, un poco la idea nuestra era cómo hacemos para llenar esos vacíos entre esa conexión, entre la conexión de una nueva y buena idea, con la demanda de un cliente, con el diseño de un proyecto y con la implementación de ese proyecto. Entonces, empezamos a tener una serie de conversaciones a lo interno y a lo externo en el banco. Y a lo externo visitamos todo lo que se llamaba laboratorio. Y entonces fuimos a varios sitios, en otros no fuimos y no hablamos, y lo que nos dimos cuenta es que laboratorio es cualquier cosa. O sea, hoy en día, ¿quieres hacer algo nuevo? Ponle laboratorio. Pero el concepto, digamos, fundamental a través, o sea, debajo de todos y de la diferencia de todos, lo que le daba como más consistencia al concepto era la idea de experimentación. O sea, yo voy a un laboratorio a experimentar, a hacer experimentos. Ahora, ¿cómo lo haces? Hay una cantidad de formas distintas. Acá van a ver ustedes, hay unos que son más como de incubadoras y trabajan más con jóvenes, prestándoles el espacio y prestándoles las ideas para que incuben ideas y tal vez se vuelvan empresas. Hay otros que son más de política pública, hay otros que son más académicos. Y entonces nosotros empezamos a hablar cómo podemos hacer de todo eso algo que sea implementable en términos de política pública en la región. Y ahí llegamos a esta propuesta. La idea era, y es, pensar en la ciudad como un teatro de innovación, pensar en la ciudad como el laboratorio. Yo les decía, lo que le da sentido al concepto laboratorio es la posibilidad de experimentar. Entonces utilicemos a la ciudad como un espacio en el que yo puedo experimentar diferentes cosas y básicamente definimos, y esto va a ser tan general como me lo van a oír, definimos una serie de criterios de lo que nosotros creemos que es innovación y de lo que nosotros creemos que se puede experimentar. Y todo esto está, digamos, en pleno desarrollo. Uno, para nosotros la innovación es algo nuevo. Súper general, o sea, no podría yo ser más general de lo que estoy diciendo ahorita, dirán ustedes. Y sí, es cierto, pero tiene un sentido. Acá, en esto, quisiera que le pusieran más atención a la palabra algo que a la palabra nuevo. Porque en estas cosas siempre está como la tentación de definir en qué áreas vamos a ser innovadores. Oye, hagámoslo en tecnología, oye, hagámoslo en patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Y sobre todo, digamos, ser innovador en las áreas o en los temas que más están sonando en los medios o en la academia, o etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, pues es que innovación puede haber en un proceso. Innovación puede haber en muchas cosas.
Y adicionalmente hay que mantenerlo abierto a que las ideas surjan de los usuarios, de los gobiernos, de la comunidad, de la participación, y nosotros simplemente ser unos canalizadores de eso. Entonces, sí es súper general, pero tiene un sentido esa generalidad. Segundo y bien importante, tiene que ser testeable. Tiene que haber una forma de evaluarlo, porque si no yo no aprendo. Yo experimento, yo hago un experimento para aprender algo. Si no pude aprender de ese algo, pues de pronto me falta conceptualizar mejor la idea. Yo tengo que medirlo y yo tengo que saber, oye, sí, mira, esto me salió bien o mal. Y esto es algo que yo siempre digo y aprovecho cuando mi jefe está por ahí, lo digo, y siempre me hace mala cara. Y cuando uno hace un laboratorio, también uno tiene que estar dispuesto a fracasar. O sea, yo puede que haga experimentos que no me salen. Yo puede que haga un piloto de urbanismo táctico que no resultó. Está bien porque lo que tenemos es que aprender. Acá no se trata de cosechar éxitos, sino de cosechar aprendizajes. Tercero, para nosotros, para nuestro laboratorio, la idea tiene que tener un cliente, tiene que tener una demanda, tiene que tener un espacio donde lo podamos hacer. Casi que a mí, cuando siempre nos llegan con una idea, lo primero que pensamos es en dónde podría hacerse. Y empezar a hablar con ese cliente, con esa ciudad, para ver cómo se puede implementar. Cuarto, tiene que tener equipo. En estas cosas de innovación y en estos laboratorios, uno veía mucho en los laboratorios que visitamos, que en algunas entidades cuando crean un laboratorio de innovación, queda como esa gente haciendo cosas raras que no tienen nada que ver con el día a día de la entidad y que no permea, digamos, a la cultura institucional. Cuando yo digo equipo aquí, tiene que haber un equipo dentro del banco, no solo del laboratorio, sino del banco como un todo, pero adicionalmente también con los usuarios, con los hacedores de política pública en las ciudades, en los países, con los consultores que están trabajando en este tipo de cosas, porque nosotros no somos los que nos estamos inventando la innovación, todo el mundo está pensando en innovación. Estoy seguro que todos ustedes tienen cosas súper interesantes que están pensando, y lo que nosotros tenemos que hacer de nuevo es catalizar esas cosas. Entonces tiene que haber un equipo de innovación detrás. Y el quinto tema, y esto es muy particular a nuestra razón de ser, es que la propuesta sea escalable. Es súper importante, y nosotros entendemos completamente la importancia de la plaza en el barrio San Cristóbal. La importancia de esa plaza para los habitantes de ese barrio es súper importante. Pero para nosotros tiene que haber, además de ese impacto local, tiene que darme a mí señales de cómo puedo volver eso programático. No solo para el barrio San Cristóbal, sino todos los barrios de la ciudad. No solo para esta ciudad, sino para todo el país. Tiene que haber una forma de escalar esto. Esa es nuestra preferencia. ¿Cómo la ven? ¿Bien? ¿El camión de la comida qué? ¿Entró o no entró? Como que no entró, entonces sigue. Si alguien tiene mucha hambre, pues que le den alguito por ahí. Ahí afuera hay una cosita de estas de moneda, una máquina de comida, por si alguien se está desmayando. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta nuestra es una serie de etapas que empiezan por explorar nuevas ideas. Explorar nuevas ideas a través de hackatones, ideatones, concursos, etcétera, etcétera. De nuevo, las ideas están allá, no están aquí internamente. Entonces lo que tenemos nosotros es que saber qué está pasando. Segundo, experimentar a través de pilotos, pruebas de concepto. Tercero, evaluar esas pruebas de concepto. Cuarto, escalarlas. Y quinto, comunicarlas. Es súper importante también el tema de comunicación. Una de los valores agregados que tiene una institución como el BID, o como Avina, o como ONU Habitat, que estaban antes, es que nosotros trabajamos en varios contextos. Y lo que uno ve muchas veces es que cada contexto lo que quiere es reinventar lo mismo que se ha hecho en otro lado. Entonces es súper importante mirar cómo comunicamos y cómo diseminamos estas ideas, porque no se trata jamás de replicar, nada es replicable.
pero las cosas sí son adaptables, y aún si no son adaptables, una buena experiencia sirve de inspiración. Aún si yo no la puedo adaptar a mi contexto, yo me puedo inspirar y buscar cómo, desde mi contexto, respondo a la problemática. Listo. Tercero, implementación, y voy a hacer un ejemplo, y acá vamos a demorar un poquito más, pero como no ha entrado el camión, pues no tenemos afán. El BID, a través de la división nuestra, tiene una operación de inversión en Panamá, en Ciudad de Panamá. ¿Panameños aquí? ¿No? Bueno. En Ciudad de Panamá, que se llama el MARTA, que es el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, MARTA. Es una operación de inversión en la que se quiere rehabilitar una serie de piezas patrimoniales importantes, y entre esas está este museo. Aquí lo ven ustedes, un edificio como de 1900, que es patrimonial en sí mismo. Era la estación del tren en época de la administración de la zona del canal por parte de Estados Unidos, y después de que Estados Unidos deja la estación, la vuelven un museo antropológico, pero tras la invasión, etcétera, etcétera, el museo cae en desuso y hoy en día ha llevado 20 años cerrado. Entonces la situación es, o sea, tienen todo catalogado, todas las piezas en cajas espectacular, pero pues el edificio con unos problemas enormes, afortunadamente no tan estructurales, pero claramente una oportunidad grande para intervenir en términos de la conservación del patrimonio en Panamá, no solo por el edificio, sino por la operación del museo en sí. Entonces, esa es una operación del banco que ya existe, fue aprobada el año pasado. Cuando digo una operación es un proyecto de inversión y se está empezando a ejecutar ahora. Entonces, desde esta perspectiva, lo que nosotros pensamos desde el laboratorio y en siempre comunicación con la ciudad, con las autoridades del país, es cómo podemos pensar el entorno como una oportunidad. Fíjense que este es el edificio aquí, este es el edificio del museo, y aquí hay un proyecto de la alcaldía de Ciudad de Panamá. Dicho sea de paso, el museo es administrado por el Instituto Nacional de Cultura. Aquí hay un proyecto de la alcaldía de Panamá que quiere volver esto un mercado de artesanos. Acá hay una estación del metro que abrió hace poco, acá hay una estación de buses formales, allá hay una plaza que es muy importante para la identidad de los panameños. Entonces hay una cantidad de cosas importantes en el entorno. Y como les digo, hay una cantidad de actores: el Instituto Nacional de Cultura, la Alcaldía de Panamá, el Metro de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, etcétera, etcétera, trabajando en esta área. Entonces la idea nuestra era cómo catalizamos y apoyamos esos procesos. Adicionalmente, súper sensible, adicionalmente, fíjense que aquí está el edificio y por alguna razón hace algunos años hicieron esta vía peatonal. Esto está muy cerca al centro histórico, de hecho está en el borde del centro histórico del casco colonial de Ciudad de Panamá. Entonces hicieron esta vía peatonal, pero la vía termina acá, la peatonalización termina acá. Y por otro lado tú tienes esta vía, acá el metro, generando una cantidad de tráfico, digamos, de peatón, tráfico peatonal, pero acá tienes una vía súper dinámica y activa en términos de transporte automotriz, de flujo vehicular. Entonces se da la oportunidad perfecta de pensar qué hacemos con esto, qué hacemos con esa área. Y nos pusimos a mirar la problemática que tiene el área al lado del museo. De nuevo, ese es el museo. Entonces hay unos problemas grandes de transporte informal en algunas áreas, aquí las ven. Dos, hay conflictos de uso del suelo.
hay conflictos entre peatones y carros, o sea, casi que uno los puede contar. Te paras ahí en el techo del museo y puedes contar todos los problemas entre peatones y carros que se dan en una hora. Hay sitios donde hay grandes aglomeraciones de gente que no puede, digamos, como desplazarse con rapidez. El estado del mobiliario urbano es bastante pobre. Las aceras, por ejemplo, la iluminación no es buena. Entonces hay una serie de cosas en el área que tú tendrías que intervenir para que el entorno pueda tener una funcionalidad más importante. Entonces, un poco hablando con la alcaldía y los diferentes actores, lo que nos decían es: nosotros queremos que lo que se haga ahí tenga en cuenta los problemas de movilidad. Claro, acá está la Secretaría de Movilidad, hay que sentarse con la Secretaría de Movilidad y ellos te van a decir: oye, lo que sea que hagas, ten en cuenta que eso es una pieza importante para el transporte y la movilidad de vehículos. Entonces ellos tienen que tener una parte en la decisión y un papel en la mesa, digamos. Por otro lado están los urbanistas, que tienen también otra propuesta, y por otro lado está todo el enfoque cultural de cómo podemos usar esa área, lo que se imagina la gente de cultura, es cómo podemos utilizar esa área como una extensión del museo, para hacer, digamos, como presentaciones, actividades culturales, exhibiciones al aire libre. Entonces, trabajando con ellos y tomando todas esas piezas, llegamos a proponer una prueba de concepto muy rápida, en la que hacemos unas vías peatonales arriba de la plaza. Aquí, como no se podía, y por eso les digo que es importante tener a la gente de movilidad en cuenta, ellos dijeron: si cierran esta vía al frente del museo, van a causar bastantes problemas en términos de la circulación. Entonces no se podía cerrar, pero entonces lo que propusimos fue ganarle un poco de espacio al espacio público y trabajar mucho en los cruces peatonales. Y eso, digamos, acompañado de una estrategia con eventos culturales, acompañado de una estrategia de comunicación, acompañado de una serie, digamos, de piezas de mobiliario urbano. Y eso es un poco lo que se ve acá. Y en esa propuesta estamos ahorita, y la idea es que la propuesta misma, y esto es súper interesante también desde el punto de vista de participación, la propuesta y la implementación de la propuesta es una oportunidad enorme también para saber qué opina el usuario y cómo el usuario entiende o no entiende ese espacio, si le sirve o no le sirve para lo que necesita. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahorita es con consultores especializados en este tipo de intervenciones, generar una serie de actividades de participación para saber cómo podría implementarse eso en términos de áreas públicas, en términos de mobiliario, en términos de eventos culturales, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Quería contarles una cosa más, dado que no ha llegado el camión, y es un concepto importante que nosotros estamos tratando de pensar: es cómo yo hago pilotos dentro del piloto. Pruebas de conceptos, de cosas interesantes que puedan estar pasando, y yo aprovechar todo este momento que se está creando alrededor de esto, de este ejemplo específico, por ejemplo, y probar distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en el banco tenemos una conversación con Waze, del app que te dice dónde hay congestión, etcétera, etcétera. Y ustedes no imaginan la cantidad de información que tiene esta gente. O sea, tienen miles de observaciones por punto, digamos, geográfico. Porque no es solo lo que la gente va poniendo en el app, de que acá hay un policía, de que acá hay un problema en la movilidad, etcétera, etcétera, sino toda la información, por ejemplo, de velocidades. O sea, hay una cantidad de información pasiva de dónde va la gente. Hay una cantidad de información que ellos tienen. Entonces, la pregunta que hicimos con ellos, hicimos unos talleres en Buenos Aires, en el que invitamos a bastantes socios
del banco, de secretarías de movilidad, de alcaldes, etcétera, etcétera. Hicimos un taller como cómo podemos utilizar toda esa riqueza de datos para política pública, que es algo, dicho sea de paso, que Waze quiere impulsar. O sea, por eso Waze busca el banco, como pensando cómo podemos utilizar esto. Entonces nosotros, pensando en eso, dijimos, bueno, mira, en lo de Panamá podemos utilizar ese tipo de datos para el diseño. Cuando yo llego y peatonalizo ciertas calles, obviamente estoy creando un reto para la circulación. Hay gente que utilizaba esa calle para ir de X a Y. Entonces, yo necesito saber cuáles son los patrones de circulación para proponer alternativas que sean lo menos, digamos, impactantes en términos negativos, que impacten de una menor forma la circulación vehicular. Dos, podemos utilizar, y esto lo hablamos con Waze, ellos pueden ayudar a que en el app aparezca la información de, mira, durante este mes que vamos a hacer este piloto de urbanismo táctico, la calle tal va a estar cerrada, y que de una vez te propongan vías alternativas. Y tres, y muy importante, podemos utilizar los datos de ellos para la evaluación. Yo sé que esto no se ve ni mucho menos cuando uno no ha almorzado a la 1 de la tarde, pero lo que esto muestra es la velocidad promedio de vehículos antes y después de una intervención. Entonces yo puedo hacer una cantidad de cosas hermosas en términos de evaluación acá. Yo puedo tomar una esquina o una calle que sea similar y que no va a tener el piloto de urbanismo táctico y compararla. Yo puedo mirar cómo era la circulación antes y después y compararla. Y saber, claro, es súper importante saber cómo los vecinos utilizaron el área, si hubo más tráfico peatonal o no, pero también es importante saber si hay un impacto negativo en la circulación. Otro tipo de piloto en el piloto que estamos pensando hacer es la adopción de nuevas tecnologías. Y esto es un caso súper interesante que hemos hablado con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology en Boston, porque ellos desarrollaron con Gale Institute un mobiliario urbano que ellos llaman Benchmark, que contiene unos sensores, una cajita de sensores que te dicen cómo se ha movido eso. Tiene digamos algún tipo de tecnología de georreferenciación. Mide luz, mide sonido, mide una cantidad de cosas para saber cómo la gente está, por ejemplo, usando o no ese mobiliario urbano, para saber si la gente se está sentando, para saber si la gente hace interacciones sociales, para saber si la gente se queda, lo ve, lo utiliza o no. Y ellos testearon eso en una plaza ya de la universidad, y lo hicieron con esas sillitas que ven allí. Y lo que hacían es súper interesante, porque lo que hacían era poner las sillas en ciertas configuraciones en la mañana y ver la gente cómo movía las sillas durante el día. Y entonces fíjense, por ejemplo, esta muestra cómo movían las sillas en diferentes momentos del día, de acuerdo a si llovía o no llovía. Y desde el punto de vista del diseño de un proyecto, a mí esto me parece espectacular. Porque fíjate que no es el diseñador allá desde su escritorio diciendo yo creo que las sillas deberían estar así y así, sino yo poniendo las sillas para que la gente que es el usuario juegue y defina dónde deberían estar. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que ellos lograron identificar con su piloto, y esto es algo que le puede sonar muy obvio, es que en la mayoría de parques que nosotros hacemos, las sillas están puestas en hilera, ¿no? O sea, como que la silla está así mirando el parque y la otra silla está así mirando el parque. Y lo que se dieron cuenta es que la gente tiende a tomar esas sillas y hacerlas un círculo. ¿Por qué? Porque la gente quiere verse la cara y la gente quiere interactuar. Entonces, eso tan sencillo es súper poderoso en términos del diseño. Adicionalmente, con este tipo de tecnología, pues se puede ver también cuántas personas pasan, cuántas las usan, a qué horas, en qué condiciones.
Obviamente que hay muchas formas de hacer esto también, o sea, uno puede tener una serie de personas ahí haciendo el conteo, etcétera, etcétera, pero se trata, digamos, en algunos casos que tenga sentido utilizar este tipo de tecnologías y cualquier otro tipo de tecnologías que estén siendo, digamos, probadas en universidades de la región y también, digamos, por organismos de sociedad civil para ayudarnos a diseñar mejor estos proyectos. Entonces, a eso me refería como el piloto en el piloto. Utilizar de una vez el ejemplo de urbanismo táctico que estamos haciendo para probar diferentes conceptos de si sirve o no sirve este tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, pues estamos haciendo una cantidad de cosas. Acá hay gente del municipio de Arica, donde también estamos teniendo una aproximación para hacer un piloto allí. Tenemos pilotos ahorita, unos 10 o 12 pilotos en desarrollo, y esperamos la próxima vez que nos inviten a este foro tan bonito, poderles mostrar la foto del antes y después, lo que aprendimos de cada uno de los pilotos, y poder discutir también con ustedes formas de continuar trabajando en este tipo de experimentación que nos parece súper importante a la hora de hacer política pública. Eso era. Muchas gracias. Ya llegó. Para que aplaudan más porque ya llegó el camión. Muchas gracias, Andrés.